Bueno, mis amados hermanos, si ustedes me ayudan ahí en que quedamos hace 8 días, yo les dije, segunda, bueno. Entonces vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 2, segundo Corintios. Segundo libro de Timoteo, discúlpeme, segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo, que le envía a su hijo amado Timoteo. Allí en el capítulo 2, y vamos a retomar allí rápidamente en el versículo 8. Acordémonos que Pablo está haciendo allí unas semejanzas, unos símiles con el atleta, con el labrador, pero primeramente ¿con quién? Con un soldado, ¿no? Que nadie se enreda en los asuntos del mundo cuando está a expensas de alguien que lo llamó o lo reclutó como soldado. Luego va a hablar como el atleta que tiene que cuidarse, que entrenarse y que tiene que ganar legítimamente esa corona. Y por último habla del labrador, que tiene que esforzarse para recoger el buen fruto, ¿no? Antes de recoger un buen fruto, ¿qué hay que hacer? Pues sembrarlo, ¿no? Y es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que trabajar fuertemente, pero que el resultado será satisfactorio. El fruto de esa labor será verdaderamente satisfactorio. Versículo 8, entonces llegamos allí, y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Las necesidades básicas de la vida deberían contentar a todos los cristianos. Permítame un segundo. Tener en su gracia y lo que Dios cada día nos añade. Está hablando allí realmente de que Jesucristo es el modelo, está presentándolo como el linaje de David, la parte humana, pero también lo está presentando como Dios. Entonces, lo que Pablo está haciendo es: acuérdate de Jesucristo. Cuando habla la palabra Jesucristo es compuesta, ¿no? Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el que no solamente fue hombre, sino también cumplió un propósito divino, a lo que él vino y lo que hizo en medio de nosotros. Del linaje de David, o sea, es de la línea regia, ¿no? Porque dice la promesa de Dios, ¿cuál era? Que sobre ese trono se sentarían la descendencia de David para siempre. El cumplimiento de ese Jesús. Y Pablo no pierde la oportunidad siempre de recalcar lo que hablaron los profetas, lo que la palabra allí el antiguo pacto establecía con respecto al cumplimiento de Jesús. Todo el tiempo le está citando los profetas, para mostrar la evidencia de que lo que ellos habían anunciado en la persona de Jesús se cumplía. Entonces era una prueba indubitable de que Jesús era el Cordero, de que Jesús era el Salvador, de que Jesús era el sumo sacerdote, de que Jesús era el tabernáculo, de que Jesús era el todo en todos, como lo dice su palabra. ¿Ven? Conforme a mi evangelio. Bueno, dice resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Por qué Pablo hace esta descripción? Porque ustedes se van a dar cuenta más adelante, y lo vimos en la primera epístola, cómo se levantaron falsos maestros. ¿Para qué? Para perturbar la fe, ¿cierto? Para apostatar de ella, para decir que la resurrección ya había acontecido y que ya no había nada, no había esperanza para aquellos que llegasen a Cristo. Si alguien hoy entraba a la iglesia y le decía, no, ya pasó, y entonces si no hay resurrección, Pablo lo va a decir por allá en 1 Corintios 15, pues van a nuestra fe, estamos totalmente equivocados, fuera de todo contexto y de toda verdad. Amén. Por eso es importante tener claridad sobre estos temas, y siempre Jesucristo como el modelo supremo. No hay fuera de él nadie. Yo les cuento rápidamente, el día martes, ayer, tuve la oportunidad de estar en la cárcel, como todos los martes, es la bendición que tenemos de entrar allí, y había tenido un requerimiento por parte de alguien de mi mentoreado, pero él tuvo la bendición de ser el líder del patio. Él es como un pastor allí, no nombrado por ninguna congregación ni respaldado, pero él ha tomado el liderazgo dentro de este patio, pues, para las personas privadas de la libertad. Y resulta de que él me decía: pastor, yo necesito que usted venga, porque se ha levantado aquí dentro de la cárcel hermanos que vienen, y bueno, la palabra hermanos es ahí un poco como cuestionada, pero que vienen del adventismo, y entonces se levantaron para decir: tenemos que guardar el sábado, porque la ley dice, y empezaron a pasearlos por la palabra, muy bien argumentado. De hecho, él dijo, alguien me dijo,
yo cuando entré el día, no ayer, sino hace 8 días, me dijeron, pastor, es que el hombre nos leyó y la palabra sí lo dice. Entonces ellos quedaron confrontados, dijo, pastor, ¿usted puede venir? Yo, claro. Y César me decía, bueno, pastor amado, Leo, mira que él nos paseó por la palabra, nos mostró todo que teníamos que guardar el sábado. Y nos leyó en Hebreos y nos dijo que había una palabra que no representaba, que, por ejemplo, lo que me acuerdo tanto, dijo que el Señor no entró al lugar santísimo Jesús, sino esa traducción estaba mal hecha, que la traducción realmente era lugares santos. Pero bueno, puede ser lugares santos, lugar santísimo. Lo único que la palabra dice en Hebreos 8:2 y en Apocalipsis 21 es que el verdadero tabernáculo, ¿quién es? Él. Que si entró, que si la palabreja era de la raíz o no de la raíz etimológicamente establecida en el lenguaje tal, no importa, él era el tabernáculo. Y si él es el tabernáculo, ¿es el lugar santo? ¿Es el lugar santísimo? ¿Es los atrios? Es lo mismo, porque él abrió un camino, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos pasar ese velo que fue, ¿qué? Rasgado, porque nadie va al Padre sino por el Hijo. Dígame, ¿quién puede refutar eso? Pero si yo empiezo a hablar con palabrería, como Pablo se lo va a advertir aquí por primera vez al apóstol, palabras persuasivas, ellos decían, pero es que la traducción, le dije, no, aquí solo hay una cosa. Entonces tuvimos ayer la oportunidad de estar, y de hecho fue impresionante porque ahí estaban los 3 muchachos, bueno, uno no tan muchachos, ya señores, y los 3 estaban dentro de lo que yo estaba predicando. Entonces yo empecé a hablar y a explicar y empecé a pasearme por la palabra, todo un nuevo pacto. Y en un momento se me acercó uno de ellos y se me quedó ahí ya como para decirme algo. Y el caso fue que yo me acuerdo porque yo me di cuenta cuando yo empecé a verlo a él y él me miraba y se movía. Y yo dije, debe ser uno de ellos porque yo no los conozco. De pronto se me fue acercando, y cuando se volteó yo hablé una palabra así clara y el hombre hizo así y se volteó y se fue. Y volví y me escuchó. El otro me atendió muy bien después de que terminamos y los hermanos quedaron contentos entendiendo la gracia, entendiendo cada pasaje, que nadie os juzgue, sobre todo yo leí Colosenses 2, si ustedes lo leen, Colosenses, nadie os juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, cada cual como propuso en su corazón, alabe a Dios, hablando de la madurez, hablando de tantos temas. Nos paseamos por la palabra en varios episodios y termina Colosenses 2 diciendo que si hemos nacido de nuevo, si tenemos esa naturaleza verdadera, ¿por qué nos sometemos a rudimentos tales como no toques, no cojas, no manejes? Cosas que a la verdad parecerían muy sublimes y a duro trato al cuerpo y a hacer cosas, pero a la final no pueden controlar los apetitos de la carne. Entonces, pues fue muy bonito porque ellos quedaron claros, quedaron tranquilos, nos gozamos en ese espacio y bueno, lo más importante es predicar el evangelio. Pablo dice, Jesús que resucitó, y lo más grande y lo más poderoso, mire, la mayoría del evangelio de Jesucristo, si usted lo mira, se habla muy poco, 4 capítulos para hablar del nacimiento de Jesús, un poquitito para hablar de cuando Jesús tenía 12 años, todos sus milagros, pero la palabra y el Nuevo Testamento se centra ¿en qué? En su muerte, pero más en su resurrección. Porque ese es el evangelio. Si Jesús no resucitó, dígame, ¿qué hacemos aquí? Si mañana no vamos a reinar con él, ¿qué hacemos aquí? Si él murió, pero no se volvió a levantar de los muertos, ¿qué hacemos aquí? Y ese es el evangelio que Pablo dice. ¿Y por qué Pablo dice mi evangelio? Porque Pablo predicaba esto. No había una Biblia como hoy, se estaba hasta ahora escribiendo los primeros papiros, las primeras epístolas, pero Pablo predicaba todo el tiempo lo mismo, de esa resurrección, de esa oportunidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de recibir la vida eterna a través de Cristo Jesús. Cuando estábamos perdidos en el mundo, cuando estábamos muertos, cuando no había esperanza, Él por su amor nos rescató a través de su Hijo Jesucristo, que hoy tenemos esa bendición de la vida eterna y de la salvación, que la salvación no es otra cosa que la vida eterna y el reinar con Cristo Jesús a disposición nuestra. Pero que habrá quienes no la quieran aceptar, quienes se queden ahí solamente como oidores, pero no hacedores. Así que Timoteo debía seguir su ejemplo como soldado,
para batallar como atleta, para prepararse y luchar legítimamente, pero también como allí agricultor. ¿Para qué? Sembrar la palabra. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el Señor es el que le da el crecimiento. Amén. Estamos repitiendo y estamos recordando otros textos que tienen que ver con lo que Pablo siempre habló. Por eso, como heredero de David, Jesús es el que se sienta eternamente y para siempre en ese trono. Amén. No era Salomón, no eran sus hijos como tal, sino ¿quién? El hijo de David, el hijo del hombre, pero el hijo de Dios, el Dios Hijo, resucitado de la muerte. Esta es la verdad central de la fe cristiana. Siempre que usted vaya a hablar, tenemos que hablar de resurrección. Por eso el espíritu del anticristo, dice Juan, que es el que confiesa que Jesús no vino en carne, ¿cierto? Y muchos dicen, no, eso no es así, eso, lo que pasa es que eso es una historia. Y quieren trastornar la fe. Jesús vino, habitó entre los hombres, murió y resucitó al tercer día. ¿Cómo que también vendrá por quién? Por su iglesia. Y hay quienes dicen que eso es algo como una historia para animarnos, pero realmente Él vendrá por su iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos a la casa del Padre, a las bodas del Cordero, pero antes para redimirnos de este cuerpo de pecado que aún tenemos y por el cual, como dice Gálatas 2:20, vivimos cada día por fe. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Bien. Versículo 9. Seguimos allí. Aquí ya usted conoce bien esta parte 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo contrasta su encarcelamiento, contrasta sus prisiones, contrasta sus cadenas con un evangelio que, a diferencia de él, no está preso. Y es lo que les está diciendo Timoteo: no importa lo que pase, yo sufro penalidades y las sufro porque realmente estoy convencido, y es la prueba indubitable de que Pablo está convencido de una visión. Cuando uno está convencido de algo, uno hace lo que sea. Uno realmente se puede casar con alguien que no tenga nada, y usted sabe que va a sufrir, y usted sabe que va a pasar necesidades, pero ¿por qué lo hace? ¿A cuento de qué? ¿A qué costo? No es por el amor, no es porque uno siente que con esa persona puede ganarlo todo y triunfar. Pues Pablo tiene la certeza de esa vida eterna, tiene la certeza del galardón supremo. Pablo tiene la certeza de esa salvación que predica. Y entonces él dice: no importa, Timoteo, a ti te están persiguiendo. Sí, se va a levantar una persecución. De hecho, ya estaba la persecución. Van a levantarse falsos maestros. El escenario allí tuyo se va a poner muy difícil. Pero imítame, porque yo sufro penalidades, y me han tratado como malhechor, han dicho de mí todo lo que han querido. ¿Sabe quiénes hablaban mal de Pablo y quiénes se encargaban de desprestigiarlo? Los falsos maestros. Todos los falsos maestros venían con toda su palabrería, con toda su excelencia de vocabulario, con palabras rebuscadas, con significados, con genealogías, todas estas cosas para querer engañar, seducir y sacar de la verdadera fe. Y entonces decían que Pablo era un ladrón, que Pablo era un aprovechado. Todo eso lo hablamos en algún momento en las epístolas, cuando vimos Romanos, cuando vimos Corintios. Pablo siempre tiene que hacer defensa. Por eso Pablo le manda a decir a las iglesias, dice: no por solicitud mía, de ustedes. Si ustedes quieren hacer algo, hágalo, pero no van a decir que fui yo, porque los falsos maestros van a decir: mire, Pablo los está robando. ¿Cuál era el deseo de los falsos maestros? Pues ese: quedarse con los bienes de las viudas, de las mujercillas, entrar a las casas, asaltarlas. Siempre la palabra tenía una motivación económica. Creo que hoy sí seguimos en lo mismo. La motivación es solamente prosperidad, y aunque la prosperidad también es de Dios, no es la manera en que se predica. Si Dios quiere en algo bendecirnos, es en todas las áreas. Si no, Juan no diría: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Él no dice solamente en lo espiritual, la plata no. No, él dice en todas las áreas.
Y el shalom, la palabra shalom, que es paz, implica bienestar, implica prosperidad, implica salud, implica bendición, implica toda una serie de cosas que son favorables para sus hijos. Entonces no se trata de no hablar de prosperidad, pero no se trata de centrar en la predicación del evangelio en la prosperidad. Lo mismo, ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Dios puede restaurar? Sí. Pero nuestra predicación no se puede quedar en esa instancia. Y es el problema que hoy vemos en muchas partes, que el evangelio se ha limitado a determinados escenarios. Pero la predicación del evangelio, ¿cuál es? Es Cristo. Cristo puede sanar, sí. Cristo te puede prosperar, sí, Cristo. Pero hay que amar a Cristo por cuanto el primero que nos amó. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, eso es cuando alguien le habla a uno con tanta autoridad, y como padre que Pablo viene a ser de Timoteo, le dice, yo estoy preso, Timoteo. Yo no estoy en un club. Yo no estoy pasándola de lujo en un buen lugar paradisiaco. ¿Sabe dónde estoy? Estoy preso y llevo cadenas. Pero ¿sabe qué? Pero sigo predicando, porque aquí llega gente, yo les predico y se van. Y entonces al predicarle y alguien inicia con el mensaje de Jesucristo, no se extiende la palabra, no está libre la palabra. Y era lo que Pablo decía, yo predico y la palabra sigue yéndose, sigue multiplicándose, ya no se para ahí. Cuando usted le habla a alguien, usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no sabe ese hombre quién es. Mucha gente predicó a alguien y a ese que le predicó terminó siendo un gran presidente, un gran evangelista. No sabemos quién. De la manera en que uno menos piensa. Pero la palabra no está presa. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. La palabra de Dios es poder de Dios. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Poder de Dios. Transforma, cambia. Contándole lo del testimonio, ayer este varón me dijo, ore por mí, pastor, y páseme la sabiduría, me dijo. Yo le dije, no, eso no es así, hermano. Yo voy a orar por usted, claro. Yo voy a pedirle a Dios que lo llene con su Espíritu Santo, que le dé más revelación. Y alguien salió y me dijo, pero es el primero que necesita porque él es duro. Y entonces yo le decía, pero está siendo cambiado, mire que tiene hambre, tiene sed, la misma palabra está haciendo algo en él, que rompiendo todas esas estructuras, todos esos pensamientos, esa dureza, porque la ley dice que produce ira, no solamente la del juicio, sino siempre esa, la de la condenación, la que hay que pagar, la que hay que castigar, la que hay que darle su merecido, si en algo nos equivocamos. Pero cuando el evangelio entra en el corazón de un hombre, hace eso, lo transforma. El que me pidió que hablara fue él, precisamente, en una necesidad de algo que se le viene revelando, que no está totalmente clara, pero que con el escuchar el mensaje va a transformar. Y lo que decía la chica del equipo, decía la necesidad de conocer palabra. Porque si no conocemos Nuevo Testamento, mire, a 30 hombres, más de 30 hombres, ahí 2 personas, sobre todo uno, se los tramó a todos. Lo paseó por Isaías, por Jeremías. Mira Isaías 53, mira Apocalipsis, y mira lo que dice Apocalipsis en una mala interpretación. Si nosotros no sabemos palabra, grave, porque el capítulo 3, cuando entremos, solamente va a ser apostasía. Hay gente que se come unos cuentos, Dios mío, yo digo, o uno es muy ignorante o son muy hábiles ellos para engañarlo a uno. ¿Cómo puede uno creer a tantas cosas que no tienen ni cabeza ni cola? Y menos ningún acervo en la palabra, porque es que nuestra norma rectora es la Biblia. Lo que a mí me digan que no esté aquí, yo digo, no lo creo. Que me soñé, que es que Dios anoche vino, que los ángeles me aleteaban en el oído, que Dios me dio una nueva revelación. Yo estuve en iglesias donde escuché decir, por ejemplo, hombres de Dios, hombres, hablar y decir, es que el libro de Hechos no se ha acabado, hay que escribir la otra parte. Lo que está aquí
está completo. Y de hecho en Apocalipsis 21 dice que nadie le ¿qué? Ni le añade, ni le quite. Entonces yo quiero añadirle, porque es que falta una parte de la iglesia que viene con poder en la gloria postrera. Y mucha gente, amén, amén. Lo que está aquí está completo. No hay que añadirle nada, ni quitarle, ni ponerle, ni alterarle. Y entonces usted se deja mover porque lo están, Dios va, algo poderoso Dios va a hacer, y Dios va a escribir, y no, ya le escribió lo que necesitamos. Pero eso es falta de doctrina, y uno se da cuenta de cuánto le falta a la gente, muchísimo, gente que lleva años, y no conocen realmente de lo que es Jesucristo, ni lo que representa, ni lo que consumó por nosotros. Digo, es triste, porque estamos desconociendo realmente lo más importante de nuestra fe, es el evangelio de Él. Él es la persona más importante, es el fundamento, es la piedra angular, es el todo en todos. Y no sabemos nada de Él. Lo tenemos ahí con poquita información. Ay, yo no sabía eso. Ay, sí, de verdad. Y entonces vivimos mal porque creemos mal. Ahí es donde nos hacemos intensos. Hermano, la palabra, el nuevo pacto. Dios ya nos circuncidó, no en la circuncisión, sino en el corazón, dice el apóstol Pablo. Hay gente que todavía busca hacer las obras de la carne, de la ley, que es lo mismo, carne o ley, y la palabra en las epístolas representa lo mismo. Dice, ninguna condenación, dice por ejemplo Romanos 8, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven según ¿qué? La ley, que es la carne. Ahí dice carne, pero es la ley. Sino con los que viven conforme al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay gente que dice, hermano, es que el mundo, ayer le explicaba también a alguien, decía, el mundo es su esposo o su esposa, ese es el mundo. O Pablo no dice que el que se casa, tiene que ocuparse de las cosas del mundo, su mujer. Si usted no tiene mujer o no tiene marido, pues se puede dedicar a servirle a Dios. Y no tiene que ponerle problema, y no se está ocupando de esas cosas. Pero si usted se casa, ¿qué tiene que hacer? La comida, o tiene que arreglar esto, tiene que estar pendiente, dar cuentas. Entonces, ¿nos toca hacer cosas del mundo? Claro. Pero no hemos entendido. No hemos entendido. Cosas que tenemos que hacer afuera. Trabajar es una cosa, pero dice la palabra que el que no trabaje, ¿cómo? Entonces, mire cómo a veces malinterpretamos la palabra y la acomodamos para lo que queremos decir. Versículo 10, por favor, seguimos allá avanzando en esta noche. Por tanto, todo ¿qué? Lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y Pablo les está diciendo, yo estoy sufriendo, estoy viviendo cárceles, prisiones, azotes y todo lo que ya conocemos del apóstol, pero lo ha valido, y lo ha valido por amor ¿a quién? A los escogidos, a los que Dios desde antes de la fundación del mundo conoció, llamó, predestinó, justificó y glorificó en él. Esto es lo que Pablo está haciendo. Él tiene una necesidad sentida de predicar y de llegar a alguien que seguramente está allí en esa escogencia para tener vida eterna. Y es lo que la iglesia hoy tiene que hacer: predicar el evangelio, predicar la palabra, abrirse en escenarios de predicación, de enseñanza, de preparación para nosotros, para poder ir con una palabra verdadera, cierta. Porque se van a abrir muchos escenarios y no nos podemos quedar sentados en una silla ahí, vegetando. Cuando la iglesia afuera necesita escuchar la palabra, y muchos de los que la van a oír van a venir. ¿Por qué? Porque Dios los tenía determinados para un tiempo. Por eso la iglesia tiene un ministerio, y es la predicación de la palabra. Y hoy se está levantando, gracias a Dios, muchos
movimientos evangelísticos para predicar, para llevar, para multiplicar, para enseñar, que se está levantando realmente en la gracia. Yo me he encontrado con gente que me dice: pastor, nosotros estamos estudiando acerca de la gracia. O sea, qué bendición, porque por mucho tiempo predicamos un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, sino era la sombra. Y a veces nosotros amamos más la sombra que la luz. Queremos hacer lo que está atrás, pero hoy ya tenemos lo que está vivo. Y ayer lo hablábamos, yo decía: ¿cómo es posible que usted tiene hoy el misterio oculto que dice el apóstol Pablo de todos los tiempos, que se nos ha venido a revelar a nosotros y manifestar a nosotros, que de los cuales los santos profetas de Dios hablaron y anunciaron y dieron cumplimiento de todo lo que había de suceder en él, y ahora nosotros nos queremos devolver a los profetas cuando lo tenemos ahí? Piensen en eso. Yo les decía a los internos ayer, a los privados de la iglesia, eso es como que usted sale de libertad hoy, tiene a su esposa y se quedó con la foto, hermano, que tenía aquí en la cárcel. Cuando usted tiene la oportunidad de disfrutar a su esposa, de abrazarla, de darle besos, de decirle cuánto la extrañó todo este tiempo de prisión, y usted se va a otro cuarto a dormir con la foto. Cristo, Efesios 3:17, dice que habita por la fe, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Estamos o no estamos con Él? Y Él con nosotros. Para yo estar viviendo a Elías, a Moisés. Y es que tanto nos cuesta esto, que es que el pastor no me dice que tengo. No, yo no tengo que decirle a nadie nada. Yo le enseño la palabra y me preparo para ello. Pero cada uno debe tener una relación con Dios. Yo no le soluciono la vida a nadie, y si usted pone la esperanza en mí, se va a decepcionar, y grandemente. El que lo hace es Dios, y el que lo arregla es Dios, y el que lo lleva es Dios, y el que se le revela es Dios. Yo no hago nada. Mi oración sube tanto como sube la suya. Entonces, ¿para qué me la pide a mí? Yo lo puedo apoyar, claro, pero no descargue su responsabilidad, ni también su derecho que usted tiene, su facultad que Dios le ha dado de acercarse a Él confiadamente. Voy a llevarle al pastor no, llévesela al Señor. Él es el intercesor. Él escucha su clamor como escucha el mío. Escuchó el del publicano y lo justificó. ¿Cómo no nos va a escuchar a nosotros que somos sus hijos? Por eso tenemos que cambiar muchas cosas de nuestras estructuras. Dejar de ser niños espirituales. Dejar de quitar el vidrio y los cuchillos para que no nos cortemos. No, somos adultos. Y es algo importante de lo que necesitamos. Y entonces hay muchos que Dios ya determinó desde antes de la fundación del mundo, que en este tiempo van a creer. Y van a creer de una manera genuina. Y van a creer de una manera correcta, porque van a aprender lo correcto. Y entonces alguien me hizo esta pregunta y me dijo: pastor, ¿pero usted no cree que si les enseñamos la palabra así se pueden perder? Así no entiendo. O sea, meterlos primero como en el castigo y en eso y no, hermano. Pablo le habló a la iglesia de Tesalónica, 21 días estuvo con ellos y les habló del arrebatamiento. No les habló de nada diferente a Jesucristo. El tratado teológico más grande, ¿cuál es? Romanos. Cuando Pablo lo escribió, no los conocían. Y toda la gente nueva sabe qué va a pasar, que se va a formar bien, que va a llegar con una claridad del evangelio y no con una serie de argumentos y esto. Pero entonces, ¿qué hago? Porque ¿sabe qué es lo que genera todo eso? Una palabra y se llama culpa. Dios mío, yo no estoy haciendo nada. Ay, Dios mío, y no volví a hacer. Ay, Dios mío, y Dios mío, y Dios mío. Y miedo fue lo que tuvo el del talento, que lo enterró. Porque eres hombre severo, porque te conocía. Miedo fue el que tuvo Adán y se escondió, cuando lo único que el Señor quería era ¿qué? Cubrir su desnudez.
Y hoy muchos siguen teniendo miedo en el corazón, aunque hablen de la gracia. Y nuestro evangelio no es por el hacer, sino por el creer. Amén. Bien, vamos allí. Versículo 11, avancemos un poquito. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Se refiere a la participación espiritual de los creyentes en la muerte y resurrección de Cristo. No sé si me permiten Romanos 6, versículo 4 al 8, que incluye también la posibilidad, allí dice Pablo, de sufrir martirio por causa de Él. Siempre hemos dicho que los fans mueren por lo que creen, pero los fans matan por lo que creen, pero los discípulos mueren por lo que creen. Y Pablo está dispuesto a morir. De hecho, va a morir ahí, en ese periodo de tiempo, porque él sabe lo que le espera. Y es donde una fe genuina se comprueba. La fe genuina no se comprueba por venir a la iglesia. La fe genuina no se comprueba porque usted diga un par de versículos o de citas bíblicas. La fe genuina se comprueba que en todo tiempo usted puede tener confianza en Dios. Eso es diferente. Y entonces usted dice, ¿sabe qué? Dios ha hecho esto, lo otro. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Hasta ahí, por favor. Entonces, ahí Pablo nos está hablando acerca de nuestra participación con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. En su muerte a través del bautismo, pero también en su resurrección, porque también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque hoy lo vivimos por la fe, hoy caminamos por la fe en su promesa, en su verdad. Y también que estamos en la posibilidad de sufrir martirio, de que por decir la verdad se nos levante gente. Y siempre se va a levantar gente. Siempre va a haber alguien que se quiera oponer, que quiera poner su punto y decir, es que eso no es así. Bueno, pues vamos a la palabra. ¿Cuánto sabes de la palabra? Cuando uno lee las epístolas y cuando uno lee a Juan y cuando uno lee a Pedro, uno se da cuenta realmente de que como iglesia hemos vivido más el antiguo pacto que el nuevo pacto. Que Jesús no ha sido tan relevante, porque la relevancia lo ha tenido la sombra y no la luz. Yo no puedo aquí poner una arca y adorar el arca, porque el arca era ¿qué? Una semejanza del que ahora vive en mí. Y eso es, hermano, el arca, tócalo, que las alas del querubín, si el arca es Él y vive en mí. Y entonces le damos luces a esa arca y le damos protagonismo a esa arca. Pero el arca es Él y lo tengo para mí y Él me tiene para Él. ¿No es lindo? Y entonces llenamos los púlpitos de un poco de cosas ahí representativas. Yo no necesito representarlo porque yo lo tengo a Él. Como si yo tengo a mi esposa aquí sentada y lleno esta pared de fotos de ella. Riendo en su cumpleaños, pero la tengo ahí y me voy ahorita, termine, me voy a casa con mi esposa, pero no, aquí las fotos, miremos las fotos de ella y ella ahí detrás mío, mira las fotos de ella, es igual. Y eso hacemos y nos parece sublime. Y si se adentra usted en el mesianismo, peor, le toca vestirse, le toca transformar, cambiarse el nombre.
y volver atrás ¿a qué? A los rudimentos, a la inmadurez, como dice el apóstol Pablo, a la debilidad en la fe. Los que comen legumbres, débiles, no hay que juzgarlos, pero los llama débiles. Entonces entiendan lo que yo pretendo en esta noche. Yo sé que están cansados, yo sé que tienen sueño, pero lo más importante realmente es poder entender esto, porque es lo que nos va a tocar enfrentar en los próximos días. Cuando la apostasía se levante, si usted no tiene palabra, mire, usted va a perder. Lo coge un testigo de Jehová a la puerta de su casa y lo convence. Si solo sabe Juan 3:16 y no sale de ahí. Amén. Versículo 12, por favor, de 2 Timoteo 2. Pablo dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y esto habla de una palabra que tienen los nacidos de nuevo, porque a veces se quiere malinterpretar las palabras. Pablo está diciendo, porque Dios nos da una fe salvadora y una fe verdadera, y la fe verdadera permanece, la fe verdadera persevera. Usted puede ver que se puede equivocar, puede hasta alejarse, pero siempre vuelve, porque es una fe verdadera. Amén. Tenemos una fe verdadera. Y dan evidencia, lo que les decía hace un momento, de la verdadera fe. Los creyentes que perseveran en medio de cualquier circunstancia dan evidencia de la autenticidad de su fe. No solamente como uno lo ve generalmente cuando le va bien. Dios, aleluya, gloria a Dios, el Señor es bueno, bendito sea el Señor. Padre, ay, abundancia, el Señor es, ay. Y cuando no lo tienen, ¿qué va? ¿Pero para qué sirve esta vida? Mejor estaba en el mundo, mejor. Eso es una evidencia de que esa fe no es genuina. Es una fe interesada. Es una fe hipócrita. Pero quien tiene una fe verdadera, Pablo dijo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Tengo contentamiento en todo tiempo. A veces paso hambre, gloria a Dios. A veces me sobra la comida, gloria a Dios. Pero hay gente que solo cuando le va bien es cristiana. Pero cuando no le va tan bien, entonces renegamos, nos quejamos, blasfemamos, murmuramos, y todos los amos. Pero realmente una fe genuina en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la escasez, en el tiempo del problema, en el tiempo de la circunstancia difícil. Reinaremos en su reino eterno y futuro. Ahí dice. Los que niegan de esta manera a Cristo, ¿cierto? Esta es la gente, para que usted lo entienda bien, que no se le ha dado la fe salvadora, que no tiene la capacidad de reconocer y que al final de la historia, al final de sus días, no lo van a hacer. Entonces van a negar a Jesús con sus vidas. Amén. No habla de gente que hoy decayó y mañana vuelve y no, yo confío en el Señor. No, esos son crisis. Estamos hablando de gente que le va a negar y le va a negar, y el Padre y el Hijo que van a hacer en ese día, lo van a negar, los va a negar a ellos. Porque nunca se les va a dar. No van a tener. No está hablando de cristianos convertidos. Y tenemos que tener claridad cuando estudiamos la palabra, porque muchas veces la palabra salvación no se refiere a la vida eterna, sino se refiere a vivir bien. Cuando le dice Pablo, y le dijo Pablo a Timoteo la primera vez, y te salvarás a ti mismo. Pablo ya era salvo. Pero como predicador, como en eso que él tenía de maestro, su nombre, su reputación, ¿sí? Te salvarás, como dice, haz esto y te salvarás. No que se trate de la salvación, sino que está hablando de su reputación. Como maestro le creerán, la iglesia sabrá que lo que tú hablas es cierto, no entrarás en tela de juicio por causa de tu testimonio, te salvarás. O sea, cuando dice, se salvó, no está hablando de que lo perdió todo, sino que estuvo en un momento difícil, pero supo salir avante.
eso se refiere. Entonces dice, sí, uno pierde la salvación. No, no es cierto, no lo está entendiendo. Pero aquí en este caso, si le negaremos, o sea, si no tenemos la fe para aceptar a Jesús, de cierto, nosotros vamos a terminar negándolo. Y en el versículo siguiente va a decir, y el Señor también en aquel día los va a negar. Usted le niega, Él lo niega. ¿Por qué? Porque si usted no confiesa que Jesucristo es el Señor, no lo cree en su corazón, lo confiesa con su boca, entonces usted va a negarle. Y Él lo que va a hacer también es decir, Padre, yo tampoco, así como ahorita lo vamos a ver, Él va a decir, yo tampoco lo conozco, porque Él nunca me aceptó. Amén. Dice, los que niegan de esta manera a Cristo dan evidencia de que nunca, escúchelo bien, nunca pertenecieron a Él. Primera de Juan 2:19, por favor. Y enfrentará la terrible realidad de ser un día negados por Él. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalenguas, pero es una verdad tremenda. ¿Estaban ahí? Sí, por un momento. ¿Se fueron? Sí. ¿A dónde fueron? Al mundo, a sus pasiones, a su desenfreno, a su locura, a sus concupiscencias. Y entonces Pablo está hablando allí, Juan, y dice, pero ¿sabe qué? Concluimos algo, de que el haber estado con nosotros no los hizo parte de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. En otras palabras, hubieran perseverado. Pero como no eran de nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? Los que hemos creído por medio de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, los nacidos de nuevo. Amén. Y van a tener que enfrentar una realidad. Mateo 10:33, por favor. Mateo 10:33. Bien. Vamos a ver aquí también. Mateo 10:33. Dice la palabra, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tú lo niegas, Él te niega. Y te niega porque es justo. Porque si a mí me dicen, Leo, ¿usted conoce a fulano y tal? Y yo no lo conozco, y digo, no, sí, yo lo conozco. ¿Qué soy? Él me negó, nunca me aceptó, yo tampoco lo conocí. Se lo dice para allá en Mateo 7:22. En tu nombre nunca os conocí. Apartados, hacedores de qué? Pero estaban sanando, estaban libertando. Pero el Señor dice, porque alejados de mí, nada pueden hacer. Ahí está el versículo para los que toman nota. Amén. Bien. Versículo 13, volvemos allí. Y va a hablar ahora de los infieles. Sigue el Señor hablando de los que lo niegan. Ahora va a hablar de los infieles que son también carecen de esa fe salvadora. Y acuérdense que esto no es por voluntad de nosotros, sino de Dios. Pero tuvieron la oportunidad, pero fueron duros de corazón, contumaces. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y nosotros muchas veces cuando citamos este versículo lo hacemos a manera de referencia que como seres humanos somos ¿qué? Infieles. Pero esa infidelidad no es esa infidelidad. Esa infidelidad es la incapacidad del hombre, la que estoy hablando en este momento para que me entiendan. Es la infidelidad del hombre para poder hacer las cosas bien y agradar en todo tiempo a Dios. Vamos a fallar, ¿cierto? Pero Dios permanece fiel.
Pero aquí esta infidelidad no se refiere a esa infidelidad que usted un día le falló al Señor y lloró y se lamentó y ay, yo le fallé a Dios, yo soy infiel porque Señor, yo viéndote buscaba a ti, busqué a los hombres. Eso es una infidelidad. Pero esta infidelidad no se refiere a esta se refiere a una falta de fe salvadora, o sea, gente que no ha nacido de nuevo, que no le ha conocido. Y los incrédulos negarán a Cristo en últimas, porque su fe no fue genuina. Y esa es la infidelidad, que habiendo hablado de una fe, al final de cuentas se determinó de que esa fe no era ¿qué? Genuina. Y entonces van a terminar negándolo. Y el Señor, a su vez, los negará a ellos. Santiago 2, por favor, del versículo 14 al 26. Rápidamente lo leemos y usted se va a dar cuenta ahí. Ahora, ¿tenemos una fe salvadora? ¿Tenemos la convicción de lo que somos en Dios? ¿Hemos creído a su palabra? Hay algo tremendo que dice la Biblia mientras me lo buscan ahí. Por favor, Santiago 2, del 14 al 26. Dice Lucas 18, dice, y el Señor vendrá y hallará fe en la tierra. ¿Sabe por qué pregunta eso Lucas? Porque no va a haber fe. Tremendo, ¿no? No va a haber fe. La gente ahorita, inteligencia artificial. El creador, yo no sé, me acuerdo el nombre de este hombre, el de Tesla. El hombre sacó un chip que se va a incorporar en el cerebro, un invento. Usted no necesita hablar. Solamente con otro que tenga el chip usted se comunica telepáticamente. Y cada día esto va a ir así. Y usted dice, no, eso, que Dios, esa es la apostasía. Y ahí se va a levantar. Con la ciencia, con la tecnología. Yo le pruebo a usted no necesita hacer nada. Hable con alguien, con su teléfono y al rato le sale. Usted dice, ay, me gustaría como viajar. ¡Pum! Y le aparece. Uy, viaje al Medio Oriente. Israel, tu sueño. Usted estaba hablando que quería ir a Israel. Nos espían. Nos controlan. Y ahorita con lo que viene, wow. Y nosotros ingenuos como palomas. Viene, pero es tan poderoso ese chip que cura enfermedades. Ahí va. Porque trae cosas buenas, pero va a traer otras que nos van a costar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí, claro. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y eso ya lo hablamos hace unos días. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mire lo que está diciendo. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y era lo que hablábamos hace unos días. Lo que salvó no fue la obra de Rahab ni la obra de Abraham al presentar a Isaac. Lo que lo salvó fue la fe en creer en él. Y el resultado de esa fe fueron estas obras, que no fueron obras de ellos, sino fueron las obras de Dios en la vida de ellos.
Entonces usted hace obras y dijimos que cuando uno hace las obras de Dios, uno no se da cuenta de lo que hace. Cuando la obra es de uno está muy consciente de lo que hace. Porque uno quiere el reconocimiento, porque uno quiere que le diga muy bien, porque uno quiere el aplauso. Pero cuando uno le sirve a Dios, lo que uno hace no es que no lo sepa nadie, no, usted sencillamente lo hace. Y el hacer y el actuar va a trascender. A veces el decir que nadie lo sepa pareciera que es todo lo contrario. Cuéntales que fui yo. Pero cuando alguien hace algo para Dios, tiene que prevenir o decir algo, sencillamente lo hace. Ya. Y es más, nadie lo va a hablar. Jesús les decía, no le cuenten a nadie. Y ya al rápido, al donde estaba, ya lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque más rápido iban a hablar. Eso lo digo a manera de que cuando uno dice que no se diga algo, más rápido se dice. Pero cuando uno no quiere que nadie sepa algo, pues sencillamente no dice nada y ya. Pero que nadie sepa, ¿no? Pero por favor, pastor, que nadie, ¿para qué me dice todo eso? Para que yo más rápido, fue fulano. Cuando alguien hace, sencillamente lo hace. Y es más, puede pasar intrascendentemente, pero en el tiempo tendrá una cosecha, una recompensa. Porque de lo contrario, lo que usted haga tiene una intención ¿de qué? De un beneficio, ¿cierto? Mientras que si usted se lo hace y nadie no le interesa nada lo que usted hace, eso que usted hizo va a traer un beneficio, pero ese beneficio no será el producto de una intención de querer recibir, sino será el premio de algo que usted ha hecho sin la intención de recibir. ¿Me hago entender? Es diferente. Digo, bueno, voy a meter 10 para sacar 20, pues mi intención es mala. Pero digo, no, tome los 10, no, hágale fresco, tome los 10. Y alguien dice, ¿se acuerda usted me dio 10? Tome 20. Uy, qué recompensa. Nunca la estuve esperando. Pero llegó porque un día hice algo que nació genuinamente. Y no esperando nada. Acá, este tiene plata, prestémosle que este después nos pone bien. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cómo le servimos a los que nos pueden devolver harto? A los que nos pueden bendecir. A ese hay que hacer el favor porque se tiene. Pero cuando la persona lo tiene, no, ore hermano, ore. Y entonces lo mandamos a orar mucho, pero no lo ayudamos. Bien. Él permanece fiel, dice aquí el apóstol Pablo, volviendo ahí a 13. Así como Jesús es fiel para salvar a los que creen en Él. Si el Señor dice, si usted me confiesa, yo lo reconozco. Él es fiel para reconocernos a nosotros. Él es fiel para decir, Señor, pero tú dijiste que si te confesáramos, yo te reconozco. Sí, Señor, tienes toda la razón. Tú me confesaste, yo te reconozco. Es fiel, no nos va a negar. Porque Él siendo fiel, nosotros somos ¿qué? Infieles al no querer aceptarlo. Pero si le aceptamos, Él sigue siendo ¿qué? Fiel. Y fiel no solamente para decir que nos conoce, sino fiel también para decir que no nos conoce a los que no lo conocieron. Y cualquier otra actitud de Dios no puede ser, porque sería negarse a sí mismo. Y Él no se niega a sí mismo. Porque fiel es el que lo prometió. ¿Se dan cuenta? Cualquier acción diferente por parte del Señor sería incompatible con su naturaleza santa e inmutable. O sea, Él no cambia, inmutabilidad no cambia, Él permanece en su naturaleza, en su esencia, en su carácter. Entonces la fidelidad va para reconocer a los que lo aceptan, pero para negar a los que lo niegan. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. 14. Vamos a terminar. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. Mire, aquí Pablo empieza a ser muy específico en lo que está pasando en aquellos días y lo que hoy continúa pasando en medio de nosotros. A que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada, ¿para qué? Para nada aprovecha.
hermano, porque la palabra en el hebreo significa y esto está mal, porque la palabra quería decir, no, el principio es uno solo, el amor, por ejemplo. Yo le puedo hacer aquí a usted una traducción de todas las palabras, pero el principio del evangelio, ¿cuál es? El amor, el servir, el que si alguien tiene necesidad, el socorrerle, porque es la misericordia que está en nosotros de parte de Dios, la obra de Él, porque Dios es un Dios, ¿qué? Misericordioso. Entonces, todo el tiempo, la esencia es una sola. Sobrellevar las cargas. No, es que la raíz no es sobrellevar, sino es poner las dos manos y empujar hacia. Es que cambia el sentido. Son palabras que solamente quieren enredar, que solamente quieren allí, muchas veces para llamar una inexistente elocuencia. Es que en el exordio allí y entonces solamente quiere presentar algo, pero realmente el principio y la sustancia es una sola. ¿Cuál es el principio de Dios? El servicio a través del amor. Ese es todo el evangelio. Un Dios que se hace siervo, siendo Señor, para hacerse grande en el reino y para enseñarnos y modelarnos a nosotros. Cuando usted le da a un desprotegido, es como si le diera a Dios servicio, amor, misericordia. Y lo que está diciendo, nada, no sirven para nada. Hermano, que vamos a ver un estudio que la raíz de la palabra no sirve para nada, hermano. Porque lo que Dios quiere es practicidad. Es que podamos ayudar, socorrer, bendecir. A que no contiendan sobre palabras. Entonces, no solamente no aprovechan de nada, sino que generan algo que se llama ¿qué? Contienda. Y que termina siendo perdición para los oyentes. ¿Y cuánta gente se siente perturbada? ¿Cuánta gente está fuera del propósito de Dios? Que queriendo estar ahí en una discusión, en una palabrería, en una contienda, terminan, yo mejor no quiero saber nada de Dios, en perdición. Que en vez de atraerlos al amor de Dios, a esa fe salvadora, los estoy llevando es a alejarse de la misma. Y tremendo, dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos tropiezos, pero hay de aquel que produce el tropiezo. Entonces tenemos que tener cuidado de no ir a tropezar a nadie, al contrario, siempre una palabra sazonada, una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Decía un predicador, y llegó una hermana y dijo, pastor, mi esposo murió, yo quedé viuda, y él tenía un negocio de licores, un estanco. ¿Qué debo hacer? Entonces dijo, él no podía decirle, no, coja un martillo y rompa todas las botellas. Y nosotros en una fe de pronto equivocada le coja un rompazo que es del diablo. Y decía el predicador, la empresa de alcohol, de licores, no se va a acabar porque ya coja un martillo. Ni usted va a salvar a nadie. Venda ese negocio y con esa plata cambia de actividad. Con eso vivo. Como nosotros, la gente viene y nos pide consejos y les damos unos consejos. Acabe con eso, usted bote a esa mujer. En un momento, espere, arregle las cosas bien. ¿Cuántas cosas no hemos dañado por un mal consejo? Y entonces rómpalo y después esa persona en necesidad, no, véndalo, cambie de actividad, comience una nueva vida. Al final de cuentas alguien se lo va a tomar. Si usted lo rompe, por otro lado aparece. Pero como a veces nosotros, hermanos, rompan. Yo le decía a alguien, a mí los conciertos no me gustan, pero la actividad que hubo el domingo, así. Y entonces, ¿qué preferimos? ¿Que estén ahí adorando a Dios? ¿O que estén en las cosas del diablo, de satanismo y en todas esas cosas de robar al parque y todo? Hombre, ¿no es mejor esto? Independientemente que a mí me guste o no me guste. Y a ver, hermanos, allá no está Dios porque y entonces un legalismo, una destrucción, y entonces solo apartamos al oyente, y de pronto dice, oiga, bonito un mensaje, gente que llora, que se quebranta, no sabemos, no podemos pensar por Dios. Ese fue el problema del siervo malo que dijo, porque te conocía.
Y la persona que conocía es esa que, hermano, a Dios no le gusta eso. Usted lo sabe. Sí, hermano, la Biblia dice, ¿dónde? A Dios no le gusta, ese ritmo no le gusta a Dios. O sea, usted sabe todos los gustos de Dios, usted lo conoce. ¿Cuántos a través de un rap se convierten? ¿Cuántos a través de una canción que habla de Dios se convierten? Que de pronto no, de vallenato. A mí no me gusta ninguna de las dos que he nombrado. Pero Dios no lo puede hacer. Alguien no puede quedar quebrantado ahí por un mensaje que está oyendo a través del ritmo que le gusta. Entonces, ¿yo quién soy para cuestionar lo que esa persona le está ofreciendo a Dios? Si el que tiene que decir si le agrada o no es a Dios. Es como si mi papá le da un regalo a mi mamá y yo le digo, eso no le gusta a mi mamá. No, la que tiene que decir si le gusta o no es ella. ¿Ah? Amén. Entonces, discutir con maestros falsos y engañadores que utilizan la razón humana para subvertir la palabra de Dios es fútil o fútil. Y no solamente fútil, sino también peligroso. Y yo prefiero retirarme y no meterme ahí, enseñar la verdad. Y cuando veo gente que quiere contender y pelear y hacer grupos, y es que vamos a conocer la verdad, esta página para la revelación. No. Usted sirva, usted ame, usted camine en estos principios que son sencillos y no se enrede la vida. Porque lo único que yo he visto en esos lugares, casi irse a las manos y agarrarse por palabrejas, cuando realmente lo que tenemos que tener es el amor y la unidad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Amén. Así que dejémoslo ahí en el 14. Después seguiremos estudiando el resto de versículos. Solamente decirle que en ese 14, Pablo es la primera de 3 advertencias que le va a hacer acerca de los argumentos inútiles a Timoteo, para que él se cuide mucho de eso y no vaya a caer en la trampa, porque la gente a veces pone temas y no los pone para edificar, sino para contender. Cuando usted a una persona que le haga una pregunta demasiado larga, usted ya puede entender por dónde va esa persona. Bueno, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? Pastor, si la gracia es así, entonces ¿por qué Apocalipsis y en Génesis y en Doctor? Entonces no era una pregunta. Realmente la persona lo que quería era que controvertir algo y a través de sus propios argumentos en forma de pregunta querer mostrar. Cuando yo no sé algo, sencillamente lo pregunto y no tengo que argumentar. Hay mucha gente que busca ese tipo de preguntas para contender, para causar divisiones, para poner polémica, para enrarecer el ambiente, pero no para edificar. Realmente dice la palabra que el siervo de Dios tiene una característica, es que no contencioso, no pelea, aunque tiene un carácter frente a la verdad. Hay cosas que yo tengo que hablarlas porque no es así. ¿Por no es? Porque la Biblia no dice que eso sea así. O esa interpretación está equivocada. Si alguien me viene y me dice que hoy hay que circuncidarse, yo no me voy a callar. Yo le voy a decir por qué no hay que circuncidarse. Y se lo voy a mostrar bíblicamente y voy a poner una posición. Pero lo que no voy a hacer es contender. Porque si alguien no me quiere entender y escuchar, ya no voy a pelear. Pero sí tengo que tener una posición clara frente a la palabra de Dios. Por eso, estudiemos, léanlo. Segunda de Timoteo 2. Vamos a entrar a ver lo último, que es muy lindo también, donde Dios dice que en una casa grande hay vasijas de honra y de deshonra, y vamos a entender eso. ¿Y quién son las de honra? ¿Qué es lo de deshonra? ¿Y qué quisiéramos y qué anhelamos ser cada uno de nosotros? ¿Alguien tomaría agua en un vaso sucio? ¿Cierto que no? Entonces limpiémonos, dice el apóstol Pablo, y nos va a decir cómo y nos va a enseñar. No se lo pierdan el próximo miércoles, versículo 14. Vaya, descansen, reposen, tomen fuerzas, que esta semana que queda sea una semana de bendición, que sea un tiempo de mucha revelación a través de su palabra, la revelación o la iluminación, como la quiera llamar,
es de su palabra, no nada nuevo, no hay que hacer ningún pie de página distinto, hacer alguna añadidura a la palabra, ahí está todo. Solamente que Dios nos la revele y conozcamos más del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por esta tu palabra, bendito Dios, por lo que tú le hablaste a tu siervo Pablo, por el Espíritu, para llevar no solamente a Timoteo, sino hoy a cada uno de nosotros, en tiempos peligrosos, donde la ciencia está aumentando de una manera exponencial, donde toda esa gama de inventos, Señor, seguramente van a traer también consigo apostasía, negación de la fe. Como dice Lucas 18, vendrá, Señor, y hallarás fe. Todo mundo envanecido en todas estas cosas, no creyendo en ti, sino creyendo en la ciencia, en el hombre, en sus adelantos, en el poder que él cree tener a través de todos estos inventos, Señor. Tú quedarás como algo del pasado, como un cuento, como algo mítico, en lo cual creyeron los antiguos, pero no será para las nuevas generaciones la verdad que hoy representas para nosotros. Ese es el gran problema que nosotros no hemos considerado. Se levanta por un lado la ideología de género, por otro lado la ciencia aumenta, Señor, de una manera abismal, pero nosotros seguimos, Señor, ahí en el sueño de los justos. Cuando tú quieres que una iglesia se levante, se empodere para predicar tu poder, porque tú dijiste que este era tu poder, tu evangelio, ese de salvación, ese de reconciliación, el ministerio de la reconciliación, Señor. Para todo aquel que escuche esta palabra y que tú allí preparas ese corazón para recibir y para llevar fruto. Por eso, Señor, que cada día podamos conocerla más. Ayúdanos a estudiar, así sea el poquito que aquí damos, Señor, que nos vaya alimentando, saciando y aún despertando, Señor, la necesidad de más. Que no nos quedemos ahí como esos cristianos tibios, cristianos de domingo, Señor, que solamente escuchamos, Padre Santo, pero que no presentamos nada diferente, Señor, que una naturaleza caída, que un hombre religioso, pero no espiritual. Ayúdanos, Dios, ayúdanos cada día a llevar este mensaje que transforma, que cambia, que renueva, que hace de personas, Señor, perdidas, en siervos, en mujeres, en hijos tuyos, preparados para toda buena obra en el reino de los cielos. Hoy, Señor, te damos gracias y ahora llévanos a casa en bendición, a las personas que verán este mensaje, que lo escucharán, que siguen allí aprendiendo, estudiando, meditando en cada cosa, y Señor, lo que tú allí les des más y les formes esos pensamientos, ese complemento, Señor, en tu palabra. Hoy te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, buenas noches, que descansen y muchas gracias por su atención.